Lo que tenga que Eventualmente salgar. tiene. Bueno, pongamos a grabar y Y que salga lo que tenga que eventualmente salgar. tiene que ser, sí. Vamos a ver qué dice Dios, Jesucristo Y la Virgen. y los santos. Tal. Ay, son una misa esa madre. Ajá, Toda la bendición. letanías. Bueno, Bueno, está bien. comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, donde nos estén saludando y a la hora que sea. Hoy estamos en un nuevo episodio de Sin Guión, su podcast predilecto. Y como vean, pues hoy estoy con alguien más. Ya se pudieron dar cuenta que no está Luch, porque se fue de viaje o eso dijo que iba a hacer. Sí. Y al final, pues lo dejaron botado. Entonces, pues, lástima. Y hoy estamos aquí con Eric. Yo. Entonces, bueno, la última vez sí estuviste con nosotros, Sí. igual que Marlene, que tampoco está hoy porque no podía, pero tal vez para que la audiencia te conozca y sepa, bueno, qué onda, cómo estás y quién sos. Ok. Bueno, inicialmente, pues sí me pueden escuchar en Sin Guión, que en este caso, pues en la temporada pasada estuve en el episodio anterior. Y pues soy Eric, me dedico a la gestión humana. Y pues en general yo le doy gracias a Dios de que si no hablamos de política, que aquí es como complicado, pero Es que también es un año complicado para no hacerlo. sí. Lo que eso tratamos sí de lo hacer es. es como un balance para que sea un poco más dinámico y no sea tan como aburrido de los temas Sí, que son de política, ¿va? Y sí, sí, sí. como tal es el primer tema, y es algo que creo que estuvo en tendencias, cuando publiquemos eso tal vez ya no, porque va a salir como una ola, nueva tendencia, algo nuevo, Ajá. pero ¿qué onda con los Terians? O sea, Ok. la verdad es que es una moda, bueno, no sé, es una subcultura Sí, que se comenzó a hacer tendencia en redes sociales, sí, justamente. pero ¿qué es? ¿Y por qué? O bueno, ¿qué opinas? O sea, yo he visto videos, he visto de cuestiones como buenas raras, la verdad es que porque no comparto y no termino de entender qué onda. O sea, Pues al final creo que es una tendencia que va a resultar anómala porque se sale del paradigma de lo que podríamos categorizar como normal, que esa es una categoría bien ambigua al final ajá. de cuentas. Sí, porque ¿qué es normal? Exactamente. Entonces es una cuestión bien ambigua, pero de repente lo común. Sí. A común y normal, ahí sí hay una brecha bastante amplia entre una y otra. Sí, porque En no, don... no todos los días ves a alguien no actuar como humano. Exactamente. Ajá, o sea, se Entonces no sale es de tu común, cotidianidad. no es que sea el 90% de la población mundial que lo esté practicando, Ajá. que se identifique como dentro de esta subcultura y que a lo largo de los años pues siempre hay como surgen estas subculturas que tienen como su momento de brillar, después como que presentan una decadencia y de ahí pues surge otra que va teniendo como esta hegemonía. Podríamos decir, por ejemplo, hace unos 15 años de repente los emos, los punk, Ajá, que creo que era más los... Ajá, visible porque, digamos, como subcultura también tenían otros matices que no solamente era la forma en la que se ven, o exacto. sea, la vestimenta, sino que también era como que, ok, van a ciertos lugares, escuchan cierto tipo de música, creo que eso era un poco más de identidad. Hay una estética Ajá, definida en exacto. cada uno. Porque, digamos, ahorita con los Terians, a mí no me queda claro, digamos, cada quien se viste como quiera, no hay como algo que los identifica, aparte de usar como las máscaras y la forma de actuar, porque ahí no es tanto de vestir, o sea, sino cómo actúan en la calle. Sí. Y creo que también hay un punto en el que comienzan a transgredir, porque sí, ya hasta hubo un videito de una persona de la subcultura que mordió a una niña. O sea, eso ya no está chido, pues, o sea, ya se metieron Sí, como que sí, con alguien que no es de la sí. subcultura. Justamente, y es que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un video que de repente en postproducción se puede meter, Ahora lo va a hacer que es, Eric. cabal, Así postproducción. de que es como que en México, Ajá. que es bien fuerte esta cuestión de las subculturas, creo que ahí, al menos en Latinoamérica, es donde más se viven así a flor de piel estas subculturas y era desde hace mucho tiempo donde los punk y los emos se encontraron en una plaza y se Ah, y estaban se como dieron queriendo madrazos, ajá. trancasear. Es Y cierto. se metió la policía y varias horas. Es una noticia así bien chistosa, a mí me da mucha gracia cada vez que lo Es veo. que son momentos como el internet que hay que guardar, Ajá. porque esas fotos y videos. Y que de repente aparecen un grupo de Hare Krishna cantando Hare Krishna, y que eso disolvió, pues distrajo a todo el Literalmente fue mundo la y paz y fue, disolvió, güey. ajá.
Entonces, pues sí hay como esas situaciones que incluso han habido enfrentamientos. Sin embargo, en este momento, pues es algo que, pero ahí es como en plan de cómo yo me miro, cómo yo me siento, porque Ajá. pues muchas de las situaciones, por un lado la anarquía, por un lado la depresión constante y que se evidencia en mi vestimenta y en mi forma de ser, pero que en algún momento pues no se sale del paradigma de la persona. O sea, personas, Humana. ajá, Ajá. vistiéndose de tal manera. En cambio, ahorita pues es más chocante, entiendo, porque es una cuestión de un animal, yo me considero, yo siento, algo dentro de mí me dice que Yo soy, soy. ajá. Ajá, entonces, pues también hay una parte de intolerancia, al final de Ajá. cuentas, porque eso no solo pasa con estas personas, sino que en cualquier lado. Si creo que estoy deprimido, no, lo que estás haciendo es escándalo. Creo que estoy muy feliz, lo que sos es una exagerada. Y cuestiones Ok. así, o sea, una cuestión como bastante esto, que haya que rechazarlos, porque incluso en un estado de México estaba viendo de que estaban preparando una ley Para que se para prohibiera. protección Ah, de las personas, o sea, que no les pudieran vulnerar, pues, porque al final de cuentas también la gente es bien mala onda. ok. O sea, en el sentido de, no, te miro así diferente y no sé qué, bueno, entonces te pego, te agredo, Alara. o sea, cuestiones así. Entonces, también hay una cuestión de intolerancia mera complicada ante este tipo de situaciones que creo que no tendríamos que llegar hasta este punto, pues. Tal vez para traerle un poco a Guate. eh, ya hay un municipio en Guate, si no sabías, hay un municipio que pues no las prohibió porque no es como que haya una Pero que no iba a legislación, prestar los pero lugares que, públicos. ajá, que es bienvenidos y saludos a toda la gente que es de San José Pinula, Sí, sí. porque la municipalidad dijo que el alcalde y el consejo municipal eh, no iban A a permitir. permitir que se hicieran actividades en espacios públicos de este tipo de culturas o grupos que se identifican como terias. Y es como, ¿Cómo? O sea, pero al final siguen siendo personas, o sea, de alguna manera siguen siendo parte de la comunidad, ajá, o sea, sigue literalmente es siendo... como vamos a excluirlos, pero Ujú. es como Es desde el como, desconocimiento totalmente, o sea, y es como que si yo venga y diga, bueno, vamos a juntarnos para un partido de Quidditch. Y ajá, entonces yo utilizo cualquier parque de Guatemala para hacer mi partido de Quidditch y me digan, no, es que usted es raro, entonces yo no voy, no se no puedo. puede. O sea, es como, ahí hay un, como, regreso al tema de la intolerancia de, pues hay que cuidar esas líneas de que sí, que no. Creería que esta parte de que, pues, personas de esta subcultura quieran agredir a personas que no son parte de la subcultura porque tal, ahí también es otra situación, porque al final de cuentas, pues si no sos parte de, tampoco incluir a otros dentro A de la tu fuerza, situación. ajá. Ajá, es que, Que esa es como la línea que la gente se pierde, porque con este ajá, hecho del videito de la persona que agredió a una menor, es de, bueno, yo no comparto, o sea, yo no soy, entonces, ¿por qué o sea, yo me pongo en el lugar del papá, es decir, ajá. va, yo voy en la calle y un fulano, va, que en lo general van a ser adolescentes, allá personas adultas, ¿por qué lo va a agredir? O sea, es como, bueno, te podrías identificar como perro, no sé cuál era el caso, ¿va? Claro. Pero no había la necesidad de también, pues, dañar a la niña, pues, y la persona, obviamente la niña, pues, ahí va a generar ese resentimiento y la intolerancia, pues, o sea, va a Claro. justificar Sí, sí, precisamente sí. este tipo de Sí, va acciones. teniendo, dándole razones a que las personas pues generen esta Ajá, intolerancia al final de cuentas. Sí, y al final también está pues otra parte de, bueno, o sea, te puedes identificar lo que sea, pero viéndolo desde una perspectiva más cognitiva, seguís teniendo tu córtex frontal bien desarrollado, seguís teniendo todas estas habilidades cognitivas para poder decir, bueno, ¿qué va a pasar si yo muerdo a esta persona? Que no está ajá, no dentro porque te de este identifiques como círculo. un animal, vas a dejar todo tu lado racional a Exacto. la basura, porque, digamos, en parte estás diciendo, los animales tampoco piensan. Ajá, O ajá. sea, actúan ni siquiera es por instinto, porque en todo caso la niña no lo estaba agrediendo, digamos, para decir, Exactamente. es una reacción, ¿va? Sino que, o sea, no sé, es raro. Y Sí, sí. tal vez voy a hacer aquí una pausa, porque si se dieron cuenta, ahorita hicimos un movimiento y como estamos tomando café, Ay, es cierto. porque, bueno, no estamos en Teco, eso es parte de la temporada, dijimos que iban a haber muchos cambios y los han habido. Muchas Eh, transformaciones, sí. y van a seguir habiendo, ¿va? O sea, van a venir invitados si quieren venir o quieren ser uno de los invitados o quieren proponer a alguno de los invitados.
coméntelo aquí abajo del video o donde sea que nos estén viendo en las redes sociales también, Ujú. pero hacer la mención y darles muchas gracias al tiempo que nos ha dado y al espacio que nos ha dado a Teco Coffee House, que hoy no estamos ahí precisamente, pero la verdad es que nos ha hecho muchas ganas Sí. y nos ha prestado el espacio y nos Aparte sirve. el café rico. Y el café es muy chocolatito bueno y la también. atención también y está en una buena ubicación en zona 4. Entonces, más que invitados aquí en postproducción, Eric va a poner aquí el user para que lo sigan en redes sociales y puedan asistir, conozcan el lugar, es muy chilero, el lugar es bastante grande, Sí. tiene no solamente café, sino que también tiene comida y pueden pasarla bien Sí. con amigos o nos pueden llegar a ver cuando un día que grabemos, si tienen suerte el fin de semana, posiblemente ahí estemos. Si hoy fueron, de repente y no, pero... Ajá, hoy no fue el día porque quisimos cambiar de spot, entonces ni modo, no llegaron el día correcto. Sí. Y también volviendo como a los animales, no tiene nada que ver con lo estéreo. Ajá. Fue Año Nuevo Chino. Sí, Que no se del celebra mucho en caballo. Guate, pero No, está... es que pues es chino, o sea, es Ajá. esta parte, nosotros no manejamos ese tipo de control de la temporalidad Ujú. hasta en algún punto, porque eso es, cada cultura pues ha tenido sus diferentes fuentes de cómo calcular el tiempo y qué significado se le da a ese tiempo, pues al final, porque, bueno, tal vez en una cuestión más occidental, así como lo que vivimos hoy en día, pues es, 2025, nuevas oportunidades, punto. Sorpréndeme, el día 1 de 365. Exactamente, sin embargo en otras culturas pues sí se tiene un control del tiempo con otro tipo de simbolismos, significados, y en el caso pues del zodiaco chino específicamente, pues son animales los que lo rigen por un año completo. Correcto. En este caso pues este año es el del caballo de fuego, si no recuerdo es de mal. fuego. Ajá, entonces pues según este zodiaco pues hay ciertas características para las personas que nacen en ese año y que han nacido como en el ciclo, en los ciclos que han tenido. El único que yo me sé, el orden es el de la rata, que es el primero, que es mi año, el 96. Ah, ok. Ah, somos el mismo entonces. Exactamente. No sabía cuál era. Ajá, es el año de la rata en el 96. Y cada 12 años creo que se repite el ciclo. Ajá, es que son como una cantidad específica. Y la historia va del zodiaco chino que se hace una carrera entre animales. Ok. Y que hacíamos todo el mundo así como en plan de haciendo la carrera. La idea del que era más rápido era el buey, si no recuerdo mal. Pero lo que pasó es que la rata se le puso en la nariz al buey. Entonces llegó primero. Entonces, por una nariz, ganó. Porque entonces no tuvo tanto esfuerzo y ahí como que van teniendo estas características. Ahí se fue saliendo las cualidades de cada quien, cómo fue llegando y cómo le hizo, ¿no? Y entonces dentro de este zodiaco también hablan de compatibilidades, animales con otros, hablan de características, de deficiencias, de incluso profesiones. Y pues ya de repente también se ha hecho un poco más occidental el asunto de cuestiones con el amor, que no sé qué, que no sé qué. Sí, que es un poco más como el zodiaco precisamente, ya occidental con las 12, digamos, las constelaciones. Entonces pues son estos animales y que cada año va cambiando. Entonces, que entiendo que también no comienza, como bien lo decías, al principio de nuestro año, digamos, de nuestro sistema, porque creo que se rigen al nivel lunar. Sí, sí, okay. Sí, entonces también eso es bastante interesante porque justo ayer veía una publicación en la que decía que después de muchos años, la cuaresma, el año chino y el ramadán, que es del Islam, coincidían exactamente y que se estaban dando prácticamente al mismo tiempo. Sí, porque creo que fue el año chino, creo que fue el lunes, martes. Miércoles de ceniza, pues es miércoles de ceniza. Miércoles, y creo que el ramadán comenzó. También creo que esta miércoles, semana. Ajá, también no estoy seguro en qué fecha en concreto, pero sí. Ajá. Entonces, que son varios días, digamos, el ramadán. Creo que el ramadán creo que es un mes completo, que es de ayuno, es de oración, separan los países islámicos, o sea, donde predomina la religión islámica, separan por completo, así en plan, no hay buses, no hay gente trabajando, porque es un mes dedicado a la espiritualidad que se maneja en el país. Pues. Que sí es muy diferente, digamos, en Guatemala, donde hay diversidad de creencias y de religiones, y al final, pues, sí coincidimos precisamente en la Semana Santa, porque al final el gobierno y las empresas, pues, sí nos dan el asueto, pero así como la práctica de vamos a dejar de dar ciertos servicios para dedicarnos a ese momento, creo que no lo hay, y tampoco hay esta tolerancia para decir, porque imagino, o sea, vos profesas una cierta creencia, pero no por eso vamos a llegar a un punto en común y los dos vamos a
profesar nuestra espiritualidad ese día, pues, o sea, no No. lo hacemos. Aquí en Guatemala no es así, pues. O sea. No se maneja, porque un similar al Ramadán podría ser la Cuaresma, Ajá. y que entre los 40 días stop todas las situaciones que en algún momento se puedan dar. Entonces, si se quisiera ver un símil ante ello, pues podría ser la Cuaresma, pero para que se practicara de igual manera se para cualquier actividad durante este tiempo, no se puede comer ciertas cosas, que se parece mucho a la Cuaresma, pero la diferencia más clara, creo, es que durante la Cuaresma, al menos aquí en Guatemala, no es que se pare el país, pues. Ajá. En cambio, el otro día estaba viendo un video de Arabia, en donde sí era una estación de metro y estaba completamente vacía. Porque la gente sí ubica sus actividades precisamente a la religiosidad, o sea, sí. Va en torno a eso prácticamente sus días. Pero obviamente me imagino que se preparan para que no haya precisamente, porque creo que lo que rápido uno piensa de este lado, digamos, es la pues, economía. Ajá, la economía, es como que me imagino que pues obviamente no lo hacen a lo loco, pues, sino que tienen un plan donde van a almacenar pues los alimentos, claro. Hay ciertas cuestiones que sí se permiten, pero son más limitadas. Sí, entiendo que incluso hay como un tiempo de preparación. Ajá. O sea, en plan de tipo, ya más en Europa, como cuando se habla, por ejemplo, de las cosechas, ajá, de guardar ciertos alimentos para el tiempo de invierno, ajá, por ejemplo. O sea, creo que al final de cuentas, dentro del Ramadán, pues esta cuestión de preparar ciertas situaciones para dedicarte única y exclusivamente a rezar, a ayunar y a entregar tu tiempo que digamos que Dios. En Guatemala y en Occidente creo que se hace muy... Es muy similar, no pero ajá, no es tan drástico porque no es tanto tiempo. Creo que eso es lo que más marca. Sí, sí, sí. Pero al menos en Semana Santa es como la gente que lunes, martes comienza a comprar comida porque no quiere comprar jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, y que tampoco puede que encuentre. Ajá, o sea, exacto. Es que eso lo pero eso, o sea, me imagino que algo así es la preparación, o sea, que sí, no necesariamente que se atiborran y acaparan todo y todo se queda vacío, sino van como dosificando y poco a poco. Que podría parecer, si hacíamos, por decir algo, que podríamos conocer, salir tipo a las 8 de la mañana un 25 de diciembre. Ajá, exacto. Y que es como todo cerrado. Ajá, que no necesariamente toda la gente está como en oración, digamos, pero al menos estás en familia o en tu casa o estás festejando como sea que lo hagas. Sí. Pero es como específicamente vas a eso. Sí, porque yo sí he caminado tipo aquí en Guatemala a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, un 25 de diciembre. Ah, están muertos. Y todo desolado. O sea, ojalá. 8 horas antes de eso estaba todo el mundo, sí, y cohetes y que no sé qué. Pero a esa hora tempranito, calladito todo. A mí me da risa porque usualmente cuando he tomado Uber esos días, es como bien clásico subirse al Uber y es como, ojalá fuera así todos los días Guatemala. O sea, sí. Y es como que sí, ojalá. O sea. Sí. Sí, la verdad es que es una situación bastante interesante, porque unifica un montón de situaciones y pues hay personas que incluso que no están en estos países que también lo practican. Justo estaba leyendo una nota en estos días alusivo a ello con respecto a los futbolistas. Yo casi no miro deporte, pero no me interesa últimamente. Pero estas situaciones con respecto a analizar cómo también, porque siguen siendo personas, o sea, al final de cuentas, estas personas tienen su religión, tienen sus creencias, tienen una nacionalidad, hay cosas que han practicado durante toda su vida y no porque, ya no estoy en ese país y ahora me vengo aquí, dejo de serlo. Lo voy a abandonar. Entonces, que es como un aspecto que se abandona, porque obviamente pues lo que interesa es el fútbol, digamos, pero no por eso, y es como el pecado que ha tenido el fútbol, que es como idolatrarlos y creer que solo van a la cancha, están ahí y órale, se van, sino que son personas, tienen sus propias familias, tienen su propia creencia. Sí, y al final es un trabajo, pues, o sea, yo inicialmente a todo deporte, a nivel profesional, estás trabajando para una empresa. La empresa es el equipo, o sea, la empresa no vas a gratis a sudar la camisola. O sea. Exactamente, y es una cuestión así que dentro del imaginario de las personas es como, es que tal persona se fue a Arabia porque le están dando más dinero. Obvio. Yo también lo haría. O sea, si a mí me van a dar unos miles de millones más. A mí la pregunta que me gustaría hacerle a estas personas sería en plan de, por la mitad del dinero que le están dando a ellos, usted mataría a su abuelita, señor. Voy a censurar. Vamos a hacer el pip, porque hay que como poner el desvivido. Pero, o sea, al final de cuentas, usted por la mitad de ese dinero se encuera y se va a meter a la calle en mediodía zona 1, pues, o sea,
no tendría que hacer. Y Que aquí en porque Guatemala ya pasó, pero no Zona 1, sino en Cayalá. en Cayala. Ah, bueno, Para pero la eso gente que no fue por dinero tanto. no sé, Fue por cacheno. pero esa zona que Esas aquí son sí en otras Guatemala sí se ha historias. visto, o sea, Sí, si tienen el clip, aquí postproducción lo va a arreglar, sí, sí. porque hasta salió con IA, ¿te acuerdas? Ajá. En pandemia. Sí, sí. Entonces, pues toda esta parte creo que es lo que en algún momento se tiene y muchos futbolistas, así la noticia era como tipo de tal persona va a adecuar su dieta, sus Ajá. entrenamientos para no faltar al Ramadán. Sí, digamos, hay muchos, ahora es más común, hay muchos futbolistas que precisamente no necesariamente son de esos países, pero Mm, como tienen raíces o son, sus papás sí eran, digamos, sí. en más caso, pues, del área oriental o africana, ¿ah? Ujú. Entonces, muchos tienen que adaptarse, ¿va? Y eso a veces es complicado porque a veces sí se tienen que apartar para no, como hay como fechas, entiendo yo, hay días precisamente que sí no pueden hacer ciertas Exactamente. actividades. Entonces, hasta ellos mismos sí tienen como que, hoy no va a estar en la lista de los jugadores porque ni va a llegar a la banca, pues, o sea, Exactamente. totalmente se aparta y es como, no puede. Sí. Sí, y lo interesante es todo este tema empresarial que se tiene, porque a mí me gusta bastante esa parte, pero este El tema billuyo, empresarial, ¿cómo? el billuyo. Pues, pero pensarlo desde esa perspectiva, pues, porque entonces yo, pues, si me ofrece un mejor trabajo en otro lugar, súper. Haciendo lo mismo, pues, Ajá. básicamente, pues. Entonces, pero no es como, bueno, a lo largo de la historia, tal vez antes, cuando sí no había tantos recursos dentro de los equipos, el pensar de yo me quedo en este equipo porque es el equipo de mi corazón. Ajá, también se romantiza eso, así de, no, es que él no se fue porque él sí ama el equipo y la Ujú, camisola y eso. Creo que antes era más notorio porque justamente no había tanta estructura y ujú. segundo, también migrar era más complicado. Sí, O definitivamente. sea, digamos, yéndonos a un extremo, es como Ujú, Pelé. O sea, claro, Pelé en Brasil sí es una cultura. sí. Y se recuerda mucho menos a Pelé en su etapa de la MLS, ¿va? En Estados Unidos. Claro, claro. Porque obviamente el propósito era diferente y la cultura era otra. Entonces Sí, él ya no llegó como el ídolo que llegó a meter goles, sino que, no, es que él fue el cimiento para levantar sí. esa liga porque se estaba naciendo, Ujú, literal. ujú. Pero hay gente que totalmente lo contrario, pues, o sea, digamos, Sí. Messi, un ejemplo de Messi o de Ronaldo, eh, tienen una estructura más fácil, pues, o sea, hay más Claro. tecnología, es más común esto de Ujú. emigrar y cambiar de país, no solamente de liga, Mm, sino de cambiar totalmente tu sí. metodología y todo lo que vas a hacer. Pero Sí, como decís, o sea, a nivel empresarial, la estructura ya de un equipo ya es está más mucho exigente más. Sí, también. sí, sí, sí. No, y también ahí está otra situación de que como personas, hay personas que no están dispuestas a cambiar su vida solo por un trabajo, pues, o sea, Ajá. hay personas, decíamos, que le digan a alguien, mire, se va a ir a Rusia porque va a ir a hacer lo mismo que hace aquí, pero en Rusia. Y lo único que va a tener que aprender es el idioma y la cultura, porque Ajá. pues ni Ajá, modo. para que te adaptes, Ajá, obviamente. exactamente. Entonces muchas personas van a decir, ok, me voy, sin mayor Pero hay pero. gente que va a decir que Y hay no, o personas que sea, ya, o sea, que de verdad no están ni dispuestas a asumir, aprender un nuevo idioma, asumir una nueva cultura, entonces no lo van a hacer. Y muchos de los futbolistas que no se mueven de un equipo es por eso, porque pues están muy cómodos ajá. en su vida No, y y sí, o sea, porque tenés tu familia, porque eso pues es otra sí. cosa, o sea, Ujú. hay muchos que, digamos, cuando son jóvenes lo hacen más, Ah, pero digamos, exacto. es más complicado cuando ya te asentaste, ya tienes tu familia, ya hay más gente que depende de vos, o sea, no es Claro. como que, bueno, solo yo me voy, sino que, bueno, se van mis hijos, ¿va? O sea, Sí. no solamente es de empacar maletas y me voy, Ujú. sino de, bueno, ¿y dónde voy a vivir allá? ¿El equipo me da el Exacto. recurso o no me lo da? Y El bueno, transporte, que ajá, también el futbolista tiene sus tiene comunidades, ajá, dinero ajá, hasta exacto, es para diferente. comprar 3 casas de Pero es entraditas. ¿Sí? diferente cuando es como joven y es Ah, como sí, una promesa a cuando ya se ha consolidado. Digamos, es justo. diferente cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Sporting y se va a United. Sí, Ahí es como un momento en porque él va solo con su mamá y que claro. la graban. Y es diferente a cuando está en la Juve, creo, y se va a Arabia. A la O vez. sea, obviamente, pues ya tiene hijos y ya tiene una pareja, pero él ya Ujú. está consolidado, pues él se puede dar el lujo. Pues, o sea, si no se Claro. lo dan, él lo puede costear. O sea, sin problemas. Sí, sí, sí. Pero, pero algo que cambió bastante también,
y siempre con el fútbol, es como ahorita la polémica que está en el Real Madrid. Casi nunca hablamos de fútbol, pero estaba interesante hablar de esto. Sí, y que al final sigue siendo política, al final, porque Pero es diferente, porque es una como... forma diferente de ver la política, porque es como yo me postulo y creo que sí hace lo que vas a mencionar del racismo. Correcto. Porque también uniéndolo con lo que estábamos hablando ahorita del Ramadán y todo esto, bueno, el personaje que mencionaba que iban a cambiar sus dietas era Lamine Yamal, que él pues es nacionalizado español, entiendo. Él es español, pero Sí. sus pero raíces, tiene raíces marroquíes. Entonces, que es un país donde precisamente sí se practica Ramadán. Y entonces entre los comentarios, a mí me gusta ver cómo la gente se pone a... A mí no me gusta discutir, me gusta solo ver el mundo. Yo solo vengo a ver aquí con mis poporopos. Y entonces la persona decía, es que qué español. Este sí es un español hecho y derecho. Y es como, y había otro grupo de personas que decían como en plan de, ¿por qué? Pero si aquí en España hay un montón de religiones ya, pues, o sea, no solo hay cristianismo, no solo hay catolicismo, sino que pues también están los islam, las personas del islam, las personas judías, y hay de todo un poco. Sí, que no es nuevo, pues. Exactamente, entonces, ¿por qué a esta persona no va a ser español si practicando el Ramadán? Y entonces que sí, entonces que se regrese a su país, que no sé qué, que esto son cuestiones de esta generación de cristal, y la gente metiendo un montón de temas. Que ni al caso, pero yo quiero participar y... pero yo quiero tirar desgracias. Eso se me hace Homero Simpson cuando hay bronca en el estadio y dice, bueno, yo quiero entrar a la pelea. Sí, o sea, literal, o sea, no tiene nada que ver. No sé qué están diciendo, pero yo peleo, quiero participar, o sea, aunque termine mal y humillado porque no tengo ni idea del tema. Exactamente. Pero sí, el tema precisamente era el racismo, y es precisamente por el caso, ahorita no es el único, pues, pero el caso que está en tendencia es el del Real Madrid, en el juego de ida con el Benfica. Si a vos no te gusta el deporte, creo que le vas a dar rápido a esta parte. Pero es que no es deporte lo que vamos a hablar. Pero hay gente que nos entera, esa es la cosa. Pero es por el punto en el que un futbolista básicamente le dice al otro insultos racistas. Pues es que no se sabe. Sí, esa es la cosa, esa es la polémica. No se tiene evidencia concreta de decir, sí, esta persona dijo esto, esto, esto y esto. Porque inicialmente se tapa la boca y solo es como esta situación. Porque es literalmente muy cercano y porque es en momentos el partido estaba tenso. Exacto. Y obviamente en el calor pues se dicen cosas, más no hay micrófonos o alguien está más cerca para hacer como tercero de, yo lo escuché, porque las pruebas del Real Madrid son que tienen tomas en las que el jugador del Benfica lo está diciendo, pero literalmente no puede leer los labios y está así, o sea. Sí, y es la cuestión de, o sea, yo con eso, porque la verdad es que no estaba ni viendo el partido ni nada, yo solo vi el clip. El chisme de la después, Y lo que me parece a mí es en plan, y la duda como que me genera todo esto es, se está instrumentalizando en sí el tema del racismo, de cómo, para afectar dentro de un partido, para en algún momento beneficiarte de ello, de lo que pueda, porque pues el partido entiendo yo que se paró, se reanudó posteriormente, pero en ese momento, o sea, fue una cuestión en plan de paramos esto y esclarecemos. Se dan sanciones inmediatas, pero y después se va a hacer una... Que al final yo creo que en general, ya hablando no solamente del partido, sino que en general del deporte, especialmente el fútbol, ha sido un conflicto de toda la vida, o sea, el racismo siempre ha existido, o sea, digamos, volviendo como a Guatemala, o sea, la gente cuando se enfrentan, digamos, en la capital, rojos y cremas, o sea, si vos los dejas entrar los dos al estadio y sin valla y sin seguridad, los males se matan, pues, o sea, es una cuestión del fútbol, lastimosamente, que no se ha podido superar. De muchos deportes, y creo que lo que demuestra es un poco la madurez que se tienen entre ellos, porque, o sea, eso pasa aquí en Guatemala, pero pasa tal vez en Argentina un Boca River, o sea, pero que sí se llegan así hasta agredir, matar y cuánta cosa, ¿no? Pero pues también está esta situación de que hay otros equipos en otros lados que igual se vive el fútbol y que la gente lleva sus bufanditas y lo que sea. Otros deportes, se vive el béisbol, se vive el básquetbol y tal. Y ahí ni siquiera hay como estas grandes vallas así de separación entre el jugador y... Sí, creo que eso habla más de la cultura del lugar y del equipo, más que del deporte. Y de la madurez que se tiene dentro de eso, porque entonces hay muchos países en donde te metes al estadio y vetado de por vida. O sea, y por eso la gente es como, no, yo quiero seguir viniendo al partido. Entonces mejor me callo, me estoy aquí. Me quedo y pero al final eso sí habla mucho porque a mí eso, digamos en Guatemala eso me da risa, de que en la Liga Nacional
putean literalmente, o sea, se madrean, se dan riatas si querés, pero cuando juega la selección, todos son guatemaltecos y todos agarran de la mano, hasta aunque el fulano que metió el gol sea del equipo que no le voy. Al contrario, sí. O sea, es como, bueno, mucha, o sí se odian o no, o sea, pero no medias tintas. Exactamente. Porque al final es hipócrita. Y al final de cuentas muchas veces pasa esto de que quienes defienden todas estas situaciones son incluso personas que no están metidas dentro del efecto que se está teniendo. O sea, no me acuerdo en dónde aparecía, pero de que, de Malcolm, el de en medio, Ajá. de cuando están... La abuela. No, la mamá está defendiendo a un amigo, porque el papá, no me acuerdo cómo se llama. Hal se junta con un grupo de señores negros. Sí, ajá, sí. Y entonces, con el esto papá es muy ofensivo. Sí, porque es un letrero. Esto es muy ofensivo, que no sé qué. Y entonces aparece la persona de la imagen representando literal, la imagen. Con la misma imagen de un letrero, creo que es el clavo. Y entonces es como en plan de, ok, entonces, ¿a quiénes estamos defendiendo? Sí, porque si los ofendidos no se ofendieron. Exactamente. Porque creo que, y eso creo que te lo pasé, no me acuerdo. Ahora han salido muchos clips como a la inversa, porque ahorita está como mucho la polémica de, insultaron a alguien del Real Madrid, y todos los del madridismo se sintieron, o sea, como que no, es nuestro jugador y hay que respetarlo, porque hay que respaldarlo. Él sigue siendo profesional, sin importar su color de piel, lo que sea. Y ahora han salido muchos clips de los años 90 y 80 de la misma barra del Madrid, insultando a jugadores que son precisamente de tez morena, tez negra, o sea, es como que, y salen entrevistando en esos clips a los jugadores, y creo que era un portero nigeriano el que estaba, y le preguntan, mira cómo tú te sientes de los insultos y que no sé qué, tratando porque obviamente primero hay una barrera idiomática, claro, porque la persona no estaba compitiendo, digamos, en España, sino que eran uno de las competencias internacionales como la Champions, entonces era como que de otra liga, para hacerlo corto. Y le preguntaron precisamente qué pensaba de los insultos. Bueno, yo aquí, y literalmente le decían, yo aquí vengo a jugar, eso es mi trabajo, no vengo a escuchar a la gente y eso no me tiene que alterar. Que al final ese es el mensaje, pues, o sea, y muchos han salido así como que, sí, muy bonito tu discurso defendiendo a este, pero, y comenzaron a salir los videos de todas las veces en las que el Madrid realmente ha hecho lo mismo con un montón de jugadores. Y no que otros jugadores es como en plan de, ok, está bien. Ajá, yo hago mi chamba, porque al final yo tengo que jugar. Sí, sí. Pero también es estratégico al final. Porque a quién se lo haces. Porque es la instrumentalización, como te digo, o sea, instrumentalizas este discurso, porque este chavo Vinicius Junior, pues tiene esta parte de que sí ha estado como bien metido en esta situación, y entonces en ese momento es como en plan de vamos ganando, vamos tal vez pensando con mucha malicia de mi parte, pero, o sea, no siempre se hace eso, o sea, de repente es como en plan de, es que me dijo, porque es que como que lo escucha y va directo al... Y va directo al, ¿cómo se llama? Al árbitro, y es como, me dijo, y es como, ok, güey, pero... Ajá, o sea, la verdad es que si también, no te afecta... dos segundos antes también él estaba insultando al otro, o sea, exacto, como, no sé. Que al final es eso, es una herramienta. Exactamente. Entonces, instrumentalizar ese discurso creo que no está tampoco tan bueno, pues. Sí, porque al final se juega con, o sea, no solamente jugás el deporte, sino que también jugás con las dinámicas para poder posicionarte o tener ventaja de, ¿va? El metajuego que daran. Porque lo que él quería al final era que expulsaran o sancionaran al otro, pues, o sea, esa era la... Mientras del otro lado lo que él quería es como sacar de las casillas a Vinicius para aprovecharse, pues, para que no fuera eficiente su trabajo. Sí, entonces sí hay un metajuego ahí mera raro hoy en día que va más allá de la mera habilidad de las personas, de tal, que al final de cuentas pues sería interesante también darle un análisis a eso, y por eso pues el tema me pareció curioso, porque entonces es como, bueno, ¿a dónde vamos? O sea, ¿en qué momento sí vale? ¿En qué momento no vale? ¿En qué momento sí vas a sancionar? Porque entonces... una posible situación es que los jugadores no se pueden ni hablar, pues. Ajá. Porque entonces... Porque también ha habido como esas restricciones raras de la FIFA, desde pueden festejar, pero no se pueden quitar la playera. Porque... Pues es una cuestión comercial. Ajá, exacto, pues, pero son esas medidas como que restrictivas con tal de mantener esos intereses, pues, o sea... Que eso me parece bastante interesante, porque no solo se da con la FIFA, sino que también en algún momento se dio con la FIBA. Ok. En la NBA concretamente, porque entonces en los 90s, principios de los 2000, cuando ya las personas
afrodescendientes. Sí, ajá. ¿El término políticamente correcto es ese? No sé, la verdad Yo es que, la verdad es que no lo utilizo, es que pero no, bueno. no es tan preciso. Exactamente. Por eso es que... Pero, ajá. Pero las personas... Yo entendí, y si no lo entendieron, mejor pongan su Ustedes comentario. también entendieron. Pero, Ojalá. pero la cuestión está de que entonces estas personas pues tenían mucho este tema de vestirse así como de rap, de que mi bandana Ajá. acá, mi bandana aquí, mi bandana allá, y mis pantalones flojos, Que era parte no camisetitas. solamente, digamos, de una connotación negativa, sino que era parte de su propia De la cultura. cultura que Ajá, vivían o las sea, personas. eran personas que venían de ciertos barrios donde así Exactamente. era la vestimenta, porque esa es la ropa que tenían acceso también, o sea. Exactamente. Entonces, muchas de estas personas, bueno, entonces la NBA decide todos con traje. Ajá. Pero ¿qué hacen entonces las personas que les cambiaron la vestimenta? Porque de repente las personas blancas, súper, yo ya traía mi Normal. traje, Ajá. no hay problema, a mí no me está afectando Sí, esta porque regla. digamos que por mucho tiempo, bueno, primero por mucho tiempo solo eran, Solo eran blancos. y se acostumbraban porque como pues, la estructura del juego es diferente y la estructura también de Estados Unidos es diferente, mucho eres juego universitario. Entonces, digamos, desde ahí quienes llegaban a la universidad. Se implementa el uso precisamente de trajes porque son universitarios. Entonces, vienen de la universidad y vienen representando. Sí, y como que esta metodología solamente es copy-paste ya a nivel profesional. Exactamente. Pero entonces, no habían personas negras. Ni en las universidades, ni en el deporte profesional. Exactamente. Entonces lo que hacen estas personas es... Vean películas, eso ayuda bastante todo este contexto. Claro. Entonces estas personas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, me he visto con un traje que a mí me gusta. ¿Y cómo me gusta a mí el traje? Con estampados, con... ya ahí es donde... Porque no comienza, hoy en día ya sea en el soccer se ve bastante esto, pero pues se dice que un pionero dentro de esta situación es estos como trajes ya no negros, azules, de gala, ajá, sino que ahora mi traje va a ser con un tono así más como brillante y punteados. Ah. O sea, ponerle así como más decorados o va a tener un estampado sí, va a ser de cebra. Distintivo, no va a ser tradicional, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? La NBA ya no pudo, o sea, vengo con traje. Usted me pidió que viniera con traje. Usted no me puso ni colores, no me puso ni restricciones de nada. Usted me pidió que viniera con traje y yo estoy viniendo con traje. Y esas situaciones pues fueron bastante en relación al racismo, pues, porque entonces es como, es que estas personas que no son parte de nuestra cultura. Que como que el tema ha sido la tolerancia, pues, porque es como no aceptar y no incluir, sino que vamos a restringir porque se sale de la norma. Exactamente. Entonces vamos a poner restricciones para que este grupo no se pueda manifestar como el grupo es. Que, pues, regresando un poco al tema iniciales, muchos países o muchas instituciones están viniendo y diciendo como lo de San José Pinula de aquí no aceptamos Terians. Que digamos no dicen prohibir, pero eso es básicamente lo que están haciendo. Pues, o sea, no tienen una legislación, pero lo que van a hacer es aislar. Pese a que va a haber muchas personas que pues, siguen siendo parte de la comunidad, pues, o sea, no porque tus reglas lo digan vas a sacar a la gente. ¿No? Exacto. Entonces, todas esas situaciones de repente es como, pues sí, son más cuestiones de tolerancia y por eso me gusta pensar, analizar al respecto de estos temas que pasan incluso en el deporte, en otras situaciones, porque al final de cuentas ahí es donde se muestran estas variedades. Vamos a poner otra vez del clip 2 del episodio de hace 2 meses, hace 2 semanas. Justo. De las personas en algún momento, pues, porque aquí sí, aquí no, usted sí, usted no, que después se va dando en diferentes instancias, pues, o sea, al final de cuentas, se da hoy en día en Estados Unidos con los demócratas y republicanos, como yo sí, como yo no, cómo es que de tal manera, lo que hablábamos la semana pasada de deporten a Bad Bunny. Cuando es estadounidense, o sea, legalmente lo es, o sea, exactamente, entonces la ignorancia hablando, o sea, de repente toda esta situación es lo que hace que la tolerancia pues, sea el punto clave a donde tenemos que ir al final de cuentas, ¿no? Entonces está interesante el tema con respecto a ello y que en algún momento pues la intolerancia es lo que impera en el mundo, pues porque lo podemos ver, como ya lo hemos hablado ahorita, lo podemos ver en las elecciones que hemos estado hablando en las últimas semanas, lo podemos ver en cómo de repente se está dando la cuestión ya más macro mundialmente con respecto a los conflictos civiles y políticos que están habiendo. Solo voy a hacer un comentario cuando seguimos hablando de deportes, me da risa porque no tiene nada que ver, pero
esta semana Trump salió diciendo de que la FIFA va a recolectar 75 millones. Eso me da risa. 75 millones va a reunir la FIFA para hacer proyectos de fútbol en Gaza. O sea, no entiendo ni por qué, porque después de bombardear Gaza, se les ocurre, seguramente lo que... La gente lo que necesita es jugar fútbol. Exacto, o sea, esa es la prioridad, o sea, no tiene nada que ver, o sea, vamos a dar paz con fútbol. Sí, o sea, es que el deporte, es que el deporte lo que hace es que se te olvide tu realidad por completo. Obviamente, yo tengo hambre, a mi hermano lo balearon por recoger un costal de harina, pero yo lo que necesito es una pelota fútbol, sí, y fútbol, o sea. Es que el deporte pues genera endorfinas, oxitocina y esto te da bienestar en tu cuerpo. Pues. ¿Qué me parece? Justamente lo que hablan de mantener esos privilegios, pues, porque precisamente lo que va a hacer es darle a los gazatíes, a los palestinos, una distracción, pues, o sea, exacto. Es como que, bueno, olvídense todo lo que pasó durante 2 años y los bombardeos y jueguen fútbol, porque el plan de él, o sea, como que explicándonos un poco más contexto, esto lo dijo en la primera reunión de la Junta de Paz, justamente, que es como el paralelo a la ONU, porque él dijo, es una ONU moderna, light, o no sé, o premium, como le quieran decir, porque justamente. Primero dijo eso, ¿va? Y segundo dijo, la Junta de Paz va a servir para que la ONU sirva. Okay. O sea, la ONU va a servir en algo. O sea, mira, la verdad es eso que lo podríamos considerar como el reaseguro. Está confirmo. El seguro y el reaseguro. Porque yo, por sí, la ONU, para mí es literalmente el balón de fútbol que está en la esquina, que nunca voy a agarrar. O sea, no hace nada, no se mueve. Si no le pego, no. O sea, sí, no le veo función a la ONU a nivel de vamos a resolver conflictos, porque creo que es el momento de la humanidad en el que tenemos más conflictos y es más mediático. Sí. Y tener como un ente arriba no lo va a hacer. Sí, no, y es que al final de cuentas, históricamente la ONU de repente y no ha resuelto ningún conflicto. O sea, no lo va a hacer. Se creó para resolver conflictos y hasta la fecha es lo que menos ha hecho. Pero... Y lo peor es la gente que sí le cree a Trump, porque todavía, mira, para entrar a la Junta de Paz, como país, vos tenés que dar 1,000 millones. Ah, sí. Barato, o sea, solamente es para entrar, ¿va? Entonces Trump dijo, ya bueno, yo voy a dar más, porque entre todos estos fulanos ya recolectaron 7,000 millones. Entonces mi país va a dar 10,000 millones. Y así, Estados Unidos está en una crisis, pues, o sea, ¿en dónde jodidos se va a sacar la plata? Y supuestamente partes de dinero es para reconstruir Gaza. Okay. Entonces no entiendo. O sea, ahorita que estamos hablando de esto y mi mente babosa, lo único que pensó de esto de jugando fútbol en Gaza, pues no sé si has visto de un clip de un show en China, Japón, así asiático, donde se ponen una botarga y va corriendo así y atrás está explotando cosas. Ay, creo que sí. Sí, literalmente, o sea, solamente que no van a tener el traje, o sea, ojalá tuvieran el traje para protegerse, sí, pero literal. Te juro que estamos hablando de todo esto y mi mente pendeja solo llegó ahí imaginándolo. El muñequero, así tipo supercampeón, y boom. Con tu cacha infinita, porque no. Literalmente. No, y creo que. Y de repente, y la portería. ya no hay, tampoco portero, porque ya valió. Pero sí, o sea. Y es como el momento de decir, es que no, o sea, aunque hubo cesa el fuego, nunca lo hubo, pues, o sea, la gente ya lo olvidó porque como Trump dijo, yo solucioné la guerra, entonces ya la gente también dejó como de lado ese conflicto, es como que, bueno, ya lo solucionó, ya nadie está muriendo, es como que, no, mano, o sea, primero no lo solucionó y segundo, no ha parado, o sea. Sí, no. No, al final de cuentas creo que esas situaciones son, pues eso, acciones mediáticas y reactivas a lo que se va teniendo, bajo discursos que por mucho tiempo pues han sido funcionales al final. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en lugares aquí en Guatemala, donde son muy peligrosos, las mal llamadas zonas rojas y estas situaciones? Que sí, pero que no es la completa solución lo que voy a decir, pues. O sea, sí, definitivamente lugares de recreación, lugares donde jugar fútbol, donde jugar diferentes deportes. O sea, no es que estemos en contra del deporte, pero no es la solución integral. Porque eso no cambia el sistema en donde las personas viven. El sistema de precariedad, el sistema de falta de recursos, agua, luz, donde
hay zonas donde 2 horas cae agua y la gente se tiene que estar despertando a las 2 de la mañana. Ajá, y las 2 horas no es directamente, va a ser de 8 a 9, las 2 horas son No. de 2 a 3 y De si 2 estás a 3 de la despierto, mañana. buena onda. Ajá, y entonces hay personas que solo tienen un chorro para poder extraer agua, entonces tienen que esperar a que se llene un balde para poder llenar ajá, otro, para poder llenar otro y así tener una dotación de agua que te va a durar el X día, cantidad de tiempo, porque ni exactamente. siquiera es como que va a caer con fuerza y durante mucho tiempo. Pues, sino Exactamente. Entonces, de repente, pues todas estas situaciones también van en función de, bueno, sí, el deporte es necesario, pero no estás supliendo todas esas necesidades primarias que las personas tenemos. que ahorita me voy a saltar otro tema y voy a traer como el tema aguate. Creo que entra muy bien lo que estás mencionando, porque ya no estamos en estado de sitio. El estado de sitio al final se terminó. El presidente dijo, no lo voy a renovar. Creo que ya estamos en otra etapa y declara entonces estado de prevención. Entonces, precisamente, en el caso de lo que está haciendo, digamos, el gobierno actualmente, es el estado de prevención no va a solucionar realmente los problemas, como tampoco lo hizo el estado de sitio. No. Sí ayudó a que saliera como el ejército a ciertas zonas, porque ellos dijeron precisamente eso, vamos a ir a las zonas, no le llaman rojas, pero sí como que los puntos de calor donde hay más conflictividad y más delincuencia. Y que sí, en algunos puntos, pues, no sé, pero yo noté un poco más de noticia en cuanto a de desmantelamiento, de no sé qué, de captura de no sé cuánto. Entonces, de repente, pues, hay un poco esa situación. Sin embargo, pero digamos, definitivamente eso no soluciona tampoco el problema. Es una medida paliativa. Sí. Que yo digo, en su momento creo que estuvo bien que la declarara el presidente. O sea, sí, la verdad es que era justo y necesario. Sí. Pero a largo plazo no es sostenible. Y segundo, no va a solucionar los grandes problemas que sí hay en el país. O sea, sí, no porque vamos a capturar unos 100 pandilleros, va a solucionarse el problema de la delincuencia. Pues, o sea, van a seguir sufriendo más porque las condiciones materiales no van a cambiar. Pues, o sea, es igual que el caso de poner canchas y sí, hay puntos en los que crean las canchas y las canchas se vuelven punto de droga. Ajá, porque exacto, no estás como dando un incentivo de van a haber programas y van a haber otras actividades. Sí, no hay como, solo es como, ya les entregamos el parquecito y ustedes miren. Háganse grandes exactamente, que es bien diferente porque entonces tenemos puntos en Guatemala donde sí arreglaron ciertas partes. Ajá. Así, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Plaza Berlín. Ajá. Que pusieron tales cositas y que no sé qué, pero ahí hay constantemente policía municipal y PNC rondando los sectores. Entonces ahí, pues de repente, sí se puede uno estar más tranquilo que en otros puntos de la ciudad, como muy cercano a las Américas. Ajá. O sea, en las Américas hay ciertos puntos que uno sí dice, y a cierto horario ya no hay precisamente esa seguridad, ¿va? O sea, porque digamos que es un área muy transitada el domingo, que hay pasos y pedales. Sí, pero, sí, bueno, pero eso tiene mucho que ver con la MUNI. Yo tengo mis conflictos con la MUNI porque yo también tengo mis conflictos con la MUNI. El alcalde literalmente hace eso, pues, o sea, sí, digamos, la Plaza Berlín ha servido como un punto de reunión económico y también turístico. Justo. Pero además de eso, no ha servido para algo más, pues, o sea, no es como que comenzó a construir escuelas municipales o hay un programa para adulto mayor ahí cerca, o sea, que digamos que ya es el punto de encuentro, ¿va? Ese sería el chiste, ¿va? Que sería un punto de encuentro y ya la gente puede hacer otro tipo de actividades. Sí, justo. Entonces, es esa situación de que al final de cuentas, sí, el deporte puede apoyar en ciertas situaciones, más no es la solución, porque el sistema sigue estando igual y va generando ese mismo loop de precariedad, de necesidad y posteriormente en algún punto pues llega la criminalidad pues al final de cuentas. Y sí, porque tenés una población obviamente que tiene necesidades, que no solamente necesita apoyo económico, sino también identidad, como hablábamos al principio. Justamente. O sea, al final también las pandillas son una subcultura. Que dan identidad a las personas que a veces una contracultura, porque en el caso ya como están ahorita las maras, ya es una contracultura que literalmente quieren o están en contra del gobierno, pues quieren desestabilizar. Hoy en día fungen como un contrapeso del gobierno, o sea, ya no solo son como paralelos o fuera del gobierno, sino es en plan de que se ha vuelto tan férrea la cultura dentro de estas agrupaciones, que es como en plan de, ok, nosotros también tenemos una situación política a donde podemos influir. Ajá. Entonces ahora es como, sí, que el presidente renuncie, sí, que no sé qué. Es como que momento, pero si ya sos delincuente, o sea, ¿qué te importa? Pero es por eso, porque ya es de imponer su manera de actuar y pensar. Justo. Y es precisamente captar, porque, digamos,
esta semana creo, desmantelaron una venta de accesorios en Pavón. O sea, literalmente los pandilleros lo que están buscando están emprendiendo, pero obviamente desde el ámbito de la criminalidad. O sea, no es que desmantelaron un puesto afuera de la cárcel, ¿va? Sino que adentro un preso recibía los accesorios, o sea, protectores celulares, cables, cargadores, y ahí se los vendían los mismos reos, ¿verdad? O sea, están emprendiendo, digamos, muy mal para llamarlo. Pura aquella película de Adam Sandler en donde juegan fútbol americano, Ajá, justamente, literalmente. curandero. Y curandero es el que lleva todo. Literalmente eso es lo que está pasando, pues, o sea, y es parte de esa cultura, pues, o sea, ya no hay ya no hay un respeto, ya ellos quieren imponer realmente lo que ellos quieran. Por eso digo, el estado de prevención está bien, lo vamos a ir 15 días, no es como el estado de sitio que dura 30, pero a largo plazo no lo va a solucionar, pues, o sea, es como que todo lo que estábamos hablando, pues, o sea, sí el deporte, sí la salud, sí la educación, lo que sea, pero todo tiene que ser atacado a la vez, pues, o sea. Sí, y qué complicado es en un país como Guatemala, o sea, que somos... No, y creo que cualquiera en Latinoamérica, porque Guatemala es un caso, pero no es el único. No, sí, no, pero es que al final de cuentas en Guatemala, bueno, yo hablo de Guatemala porque es lo que conozco, no, sí, lo que estamos, también la realidad, porque entonces, que si no, pues podemos también analizar el tema de Perú, pues al final de cuentas con sus 8 presidentes en una década. Porque por si no lo sabían y no lo vieron, exactamente, Perú lleva 8 presidentes en menos de una década. Sí. Menos de una década porque comenzó en 2016 precisamente. Pero porque la estructura es tan diferente a la nuestra, porque el Congreso tiene un poder mucho mayor de que hecho, casi que es el Ejecutivo. El poder en Perú entiendo que no se concentra en el Ejecutivo como tal. Ajá, está en el Congreso. Sino que se concentra en el Congreso y el Congreso por cuestiones morales puede decir, este presidente no me gustó, sáquenlo. Literal, o sea, hay una ley específica que es falta a la moralidad. Ajá. Y te pueden comenzar a acusar de lo que sea, digamos, eso es lo que pasó precisamente con este último, que era Jorge Gerti, algo así. Vamos a poner el nombre porque no me acuerdo el nombre. Parte del problema es eso, que ahí no ha habido tantos, porque el anterior, no el que está, porque tampoco me sé el nombre, pero el que estaba, sí creo que era Jorge, él había llegado en sustitución de Dina Boluarte. Va. El que estaba, que es Jorge, él era el presidente del Congreso. Él asumió porque Dina era la vice de Pedro Castillo. Ajá. A Pedro sí lo eligieron y por un autogolpe de Estado lo destituyeron. Llegó Dina como la vice, la destituyeron y pusieron a Jorge. Y faltan meses para que sean las elecciones generales normales. El problema es que ha habido mucha inestabilidad. Y es parte porque el Congreso tiene mucho poder. Porque, digamos, no es que haya una planadora, como había aquí en Guatemala, que un partido está, sino que hay un montón de partidos. Y ahí es donde se hacen los trances. Ajá, o sea, a pesar de que son diferentes, porque hay partido verde, socialista, de derecha, extrema derecha, etcétera. Los que son de ambos. Ajá, porque el que depende del color del billete va a ser porque el problema es ese, y el miedo es de que cuando sean las elecciones haya otro cambio y se aplace otra vez. Claro. Porque van a competir, si en Guatemala ya es complicado, allá van a competir 30 partidos por la presidencia. Pero que no son los 250 o 150 que habían en Burkina Faso, en África. Eso es peor, pero... Ese es otro tema. Ya, ajá, es como hablar de niveles de niveles. Sí, o sea, es como, ya ese es otro caso bien complejo. Pero sí, el caso de Perú es de estudiar porque hay mucha inestabilidad en muy poco tiempo. O sea, de 2016 a que digamos fue como en julio que comenzó el clavo, ni siquiera se cumplió la década para tener 8 presidentes. Y digamos, Jorge estuvo creo que 4 o 5 meses. Y lo peor es que todos los presidentes anteriores, que por cuestión de meses. Y todos con casos de corrupción, que lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de autoridad. Porque creo que él tenía un clavo cabal de corrupción por lavado de dinero. Y a Dina fue por un caso, por unos relojes, que por también tráfico de influencias. Y un clavo de su hermano, algo así. Claro. Castillo por el golpe de Estado. Y el que está ya tiene como 7 u 8 acusaciones también de corrupción. Y entras así como en plan de, bueno, a ver cuánto duro. Ajá, o sea, ya es insostenible, pues, o sea, es una cosa bárbara. O sea, si en Guatemala estamos mal, allá sí estamos en Guatepeor, pues, o sea, eso sí mi gris es más oscuro que el tuyo, que el naranja. Literal. Sí. No, al final de cuentas, ves toda esa parte de cómo se dan estas situaciones políticas. Yo en algún momento veía un análisis que hacían justamente de lo de Perú y lo que decían era que pues un siguiente paso
y con lo que la gente podía estar como tranquila era con prácticamente un dictador. O sea, que le quitara el poder al Congreso, que ahorita está quitando presidentes así a diestra y siniestra, y entonces que este dictador le quitara todo ese poder, sí, y que se impusiera, instituyera, y que ahora ahí se concentrara el poder, y como que una línea del tiempo en donde después de eso, pues ya venía la democracia, ya las reformas correspondientes. Que ahí sí vamos como, es un paradigma, yo prefiero un dictador, esa es una frase, ¿verdad? Yo prefiero un dictador eficiente a una democracia inútil. Sí, sí, justo. O sea, la verdad es que, porque digamos en el marco de Perú, todo lo que ha hecho el Congreso es muy democrático. Quitar a una persona en el marco acusada, de la ley. Ajá, o sea, es muy democrático porque, quitamos a este líder y pusimos a alguien que nosotros como Congreso que representamos a las masas vamos a elegir, claro. O sea, en teoría es muy democrático. Es poco eficiente, es muy caótico y no solucionó nada. O sea, como decís, al final esa sería una de las vías, que alguien se impusiera con el ejército a decir, no, mucho, el Congreso se está jugando la política y nosotros también, pero no necesitamos ser más eficientes y la gente necesita una estabilidad. No, creo que ese es el conflicto a largo plazo, de no ver inversión pública, porque también gente extranjera no va a llegar a invertir, porque es como que no hay certeza jurídica y es como un clavo que por sí Guate ya tiene. Ya regresando como a Guate tiene un problema que es así, que se llama certeza jurídica, y es un poco el cambio de magistrados y cortes que estamos viendo en Guatemala. Ese es un tema que hemos estado hablando en otros episodios, como haciendo un clip de lo informativo del podcast. Ya tenemos a 4 magistrados. Sí, ya se eligieron otros 2. Dos de los que ya dijimos, que fueron los de los que eligieron el Colegio de Abogados, y otros 2 ya los eligió el CSU. Al final, no fue ninguna de las fichas que dijimos. Los más populares, digamos, era Leila Lemus y era Consuelo Porras. Al final, ninguna fue. Pero que se acertó desde ese punto en el que dijeron no se va a dar un balazo en el pie. Sí, porque eso también tiene mucho que ver, ¿va? Sí hubo un relajo porque hubo gente que fue a manifestar a la antigua. Sí. Y al final, el CSU sí apostó por alguien conocido a lo interno de la U. Sí. Porque los magistrados que están elegidos, no me sé los nombres, pero vamos a poner aquí sus fotos. Y entiendo que una de ellas ha trabajado siempre en la U. Y que es esposa de alguien que está en el CSU o algo así. Realmente eso a nivel político y de manera ética no tiene nada que ver, ¿va? Pero conociendo en el sentido de que, o sea, en el sentido de yo soy corrupto, la persona que está conmigo podríamos considerar de que va a entrar dentro de esa misma línea. Lógica formal, puede ser de que sea equivocada, pero pues... Pero sí, es la ex esposa del secretario, del actual secretario del CSU. Que creo que era representante de derecho antes. Sí, eso es otro relajo. Sí. Y el suplente es quien era director del Centro Universitario de Santa Rosa. Ah, ok. Que él también creo que fue concejal cuarto de uno de los municipios de ahí de Santa Rosa y ha sido docente ahí y ha sido docente aquí en la capital, creo yo. O sea, lleva también una trayectoria. O sea, no fue que el CSU y Mazariegos eligieron a alguien desconocido para ellos. Eligieron a gente dentro de la misma saco. Pero es eso mismo. Y ahora estamos en espera de quiénes eligen. Todavía falta el del presidente. Que es un relajo, porque llegó gente nada que ver. A mí, uno de los que me llama mucho la atención, y lo puse en mis redes porque dije, que mira el tamaño de esos. Porque Minor Motos se puso ahí. Que no entendí por qué. O sea, no quedé aquí. Aquí también le meto, o sea, es como... Y hay un montón, hay gente que se va a lanzar por esa vía, digamos, uno de los asesores de la presidencia se lanzó por ahí, que es Alejandro Balcells, que ya es de confianza el presidente. Entonces hay mucha gente ahí, y va a ser un relajo porque no sé cómo los va a evaluar, son varios. Falta los del Congreso, que también son un montón. Y mientras tanto, en paralelo, está la elección de magistrados del TSE, y el problema es que ahorita, a la fecha que estamos grabando esto, hay amparos que están pidiendo que se revise esa lista. Porque hubo gente que a nivel del expediente le fue muy bien. O sea siempre se hace una evaluación, siempre en este tipo de elecciones se hacen evaluaciones del expediente, y hay gente que sacó 97 puntos. Y no quedó en la nómina. Entonces ahora lo que están pidiendo es, miren, si yo académicamente cumplí con los requisitos que ellos pidieron,
no veo la justificación de por qué no me eligieron. Mm, Y hay gente que salió muy baja y también está alegando de, miren, yo tengo este expediente y quiero que lo revisen porque a mí no me incluyeron a pesar de tener esto y esto y esto. O sea, como que el punteo, la verdad es que fue solo una pantomima, pues, o sea, solo fue de revisar si se hizo bien o no. Igual el punteo no era vinculante, pues, que es lo que uno espera. claro. Porque ellos ponen una, se llama línea corte. Los que están arriba de la línea corte son elegibles para la nómina. Ah, ya entiendo. Entonces, digamos, ellos tenían que llegar a mínimo 70 puntos y arriba de los 70 puntos habían como todavía como 100, va. Sí, ve. Entonces, pero a los nominados o a los elegibles de 97 para arriba, ninguno entró. Entonces, entonces, ¿para qué se hace la Eso postulación? está como lo que dicen que pasa cuando vas a entrar a la USAC. Ajá. De tiran los exámenes hacia el aire y los que caen, recogen son los que entran a la U y los que no, aunque hayan tenido buena nota, pues igual se quedan Exacto. fuera. O sea, el examen se hace y al final no se valora. Ajá. Porque ellos califican precisamente logros académicos, profesionales, experiencia, todavía tienen que poner un video y al final es, bueno, este me gustó y ya, o sea. Este es mi cuate. Ajá, entonces todavía Sí. está ese proceso y a la vez, porque eso hay otra elección, la del fiscal, Ah, sí. que Consuelo Porras sí se lanzó para reelegirse. Ah, Y el gran problema, ahí es como otra teoría, por eso la parte informativa, es que así como está diseñada ahorita la comisión de postulación y la tabla de gradación, que así es como se llama la evaluación, la beneficia. Porque, digamos, el requisito mínimo para postularte es tener 10 años de ejercer. Así es como yo lo entiendo. Si me equivoco, corríjanme. Pero los puntos son otorgados no por tener los 10 años, sino a partir de esos 10 años te dan puntos. Digamos, tenés 11, entonces tenés 1 multiplicado por 2. Si tenés 12, 2. o sea, la cantidad de años que exceden los 10 años Exacto. es como un multiplicador para mejorar Ajá. tu... O sea, lo mínimo que tenés que tener es 10, pero si tenés para arriba, ahí se te cuentan los años. Entonces, digamos, si Consuelo tiene 30 años ejerciendo, 20 puntos los tiene ya asegurados. Sí, pues. Por 2, porque esa parte creo que cuesta 50 puntos. ¡Hala! Entonces, digamos, a los profesionales que tienen más tiempo ejerciendo, Que pueden sean ser los que estén fuera de todo este auge de Ajá. la corrupción. van que perdiendo. sea como sea su expediente o su forma de actuar, Ujú. pues sean más beneficiados. Entonces, Sí, digamos, también se postuló el ministro de Gobernación, porque él es juez realmente, él es abogado, Ujú. y ahorita es ministro. Él también se postuló, a pesar de que él tiene, digamos, una trayectoria un poco más sólida como juez, Ujú. y no tiene tantos años como Consuelo, como comparándolo. Sí, ves. Entonces, digamos, si Consuelo tiene 30 y él tiene 15, Ujú. entonces él tendría 5 Pero entonces puntos. ahí solo es por cuestión de puntos. Es uno de los valores que más pusieron, porque Ah. cada vez que se renuevan las cortes, esta evaluación se modifica. Tiene que haber una tabla de gradación, Ujú. pero cómo ellos hacen el punteo va a variar, depende de la comisión. Ah, ya. O sea, la rúbrica de evaluación Va a va cambiar. cambiando según. Ah, la madre. Porque, digamos, trayectoria humanitaria, que es, digamos, si das cursos y apoyas a una comunidad, vale 2 puntos. Sea lo que sea que hagan, o sea, sea si donas a las viudas o lo que sea, Ajá. y buena onda, ¿y cómo te van a hablar esos 2 puntos? De toda tu trayectoria humana. Porque Ok. son méritos académicos, méritos profesionales, y la entrevista, creo yo, algo así, y la proyección humana. Porque los méritos académicos es, si sos licenciado, tantos puntos, pero si tenés maestría, más, y si tenés doctorado, Pero más. entonces, en este caso, la duda es, según este punteo, es si quedas en primer lugar en ese punteo, sos quien va a quedar. Ellos, también la comisión de postulación, igual como en la comisión del TSE, en la comisión del MP, hacen una línea corte. Ah, ok. Entonces, se practica lo mismo, ¿va? Digamos, se postularon 90 personas. En el punteo, la línea corte es arriba de, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, 75, digamos. Los primeros 10 puestos. 75, porque a veces es que es por nota. Es por nota. Ah, ya, ok. Entonces, digamos, y de los 90, 50 lograron estar arriba de 70. Ok. Entonces, la comisión tiene que elegir 6. Sí, pues. Pero ya lo hacen a votación de ellos, ya no tiene nada que ver el punteo. La línea corte solo sirve como método de exclusión. Sí, ves. O sea, digamos, si sos licenciado
y tenés pocos años de experiencia y no tenés, y precisamente sos licenciado y no tenés otro grado académico, entonces pues es probable que Sí, no es llegues a línea corta. una lista de exclusión para acortar esa lista, o sea, Ajá, para exacto. que no se tenga que votar dentro de 500 personas Exacto. que en algún momento no vayan a cubrir con cierto perfil. Que digamos ahí, pues ahí está Consuelo Porras beneficiada, otro es Linares Beltranena, que fue Ay, eso sí, diputado, que ya. también está Claverí, que fue presidenciable, y no me acuerdo, creo que por el partido Mi Familia, algo así, Mm. que son personas Y de edad entonces, ¿qué entra? avanzada, pero de edad avanzada y con, digamos, muchos títulos y mucha Mm. profesión y mucha trayectoria, Y entonces ellos están dentro pues de la línea de corte que en algún por la momento. lógica de la rúbrica, como decís, Ujú, pues en automático le van a dar más puntos. ujú. O sea, en esa lógica, porque va a beneficiar más del tiempo que la trayectoria como tal. O sea, Ya. entonces, ¿cómo van a evaluar? Porque siempre está como este problema de cómo evalúas la honorabilidad, Sí, la idoneidad, cómo la calificas, claro. Porque es habido un clavo de otras comisiones de, bueno, si tiene sanciones por Estados Unidos, no se puede considerar honorable. Hay algunos que consideran que sí, es un elemento Es que esa importante. ya es una cuestión bien subjetiva, al final Ajá, de o sea, cuentas. ¿cómo lo evalúas? O sea, no lo puedes calificar del 1 al 10, o sea, Sí, ahí sería una respuesta más de sí y no, al final de cuentas, pero uy, pero cómo. depende de quién está en la comisión. O sea, si yo no Sí. estoy y mi criterio es que sí, Y órale. es que la cuestión ahí es como bien peligroso tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Porque si, por ejemplo, yo vengo y pongo sanciones internacionales, pero esa sanción internacional, entonces quisiera decir de que como país lo estamos tomando como algo válido. Ajá. Y entonces después sale, por otro lado, el tema de por ejemplo, toda esta situación con, ¿cómo es que se llama esto? Con... Ay, se me fue la que iba a decir. Ah, sí. Vamos a hacer una Entonces, pausa y después. pausa ahí, aquí. Aquí Ajá. yo corto. Y, se toma en cuenta de que sí vale, y entonces toda aquella persona que no, que tenga alguna sanción, no es idónea para nada, o sea, para ningún puesto Ajá. en concreto. Entonces, y quienes no lo tengan, sí son idóneos, pero que en algún momento quienes ejercen el poder son aquellas personas que en algún momento sí están sancionadas por este tipo de Ajá, que situaciones. ese es un problema con las Es listas, una digamos, paradoja bien grande, la verdad. que eso de la lista Angel, digamos, es un indicador, pero ¿hasta qué punto va? Porque Sí, también son objetivas o realmente son subjetivas. O sea, depende de quién las coloca. exactamente. Porque, digamos, ahorita en el periodo de Trump, pues ha existido la duda si la lista Angel está vigente. Digamos, eso en el imaginario es como que pues, no sé si siguen siendo válidas. Sí, pues. Porque, digamos, en el tiempo de Biden, sí era como más insistente las publicaciones de las Sí, sí. notificaciones, ¿va? En vez ahora es como, pues no le he prestado mucha atención, entonces, y no ha sido tan insistente. Uh-huh. La embajada recientemente se hizo un pronunciamiento sobre cómo la comisión de postulación del TSE eligió, porque señaló a las universidades en general, porque digamos las universidades son las que tienen más presencia Sí. en las comisiones de postulación. Entonces fue como las universidades en general, o sea, públicas y privadas, cómo estaban coludiendo o apoyando a organizaciones criminales. Básicamente así lo dice. Ajá. Entonces es como, bueno, entonces vamos a tomar en consideración ese pronunciamiento o vamos a decir, esto se resuelve a lo interno de Guatemala. Eso Uh-huh. también es la cosa, porque mucha gente comienza a sacar el tema de la soberanía. Que es otro tema bien complejo al final de cuentas. Que hablando de Estados Unidos, ya se habló aquí en el podcast de, se pasó por todos lados la soberanía de Venezuela, pero ese es otro tema. Sí, Y ajá, o no nos sea, vamos a meter ajá, hoy, digamos, pues, ese es un ejemplo, o sea, ajá, porque mucha gente aplaudió precisamente lo que hizo Estados Unidos, justamente. pero se pasó la soberanía de Venezuela Sí. y lo que hablamos precisamente de Venezuela, ¿sabes? Es lo que sí pasó, pues los cambios materiales de Venezuela no cambiaron, o No, o sea, sea, es que al final de cuentas, lo único que se quitó fue a la persona, pero el sistema continuó. O sea, ajá, y se ha instrumentalizado los que quedaron en el sistema, pues, o sea, digamos, los que quedaron en el poder, que digamos es Delcy, uh-huh. pues ahora tiene que responder a un poder mayor,
Sí, porque si no, también le va a pasar lo mismo. Pues, Pero entonces Venezuela no es independiente, pues, o sea, no. se está volviendo una neocolonia, digamos. O sea, Sí, justamente. donde Ay, el Dios mío. comercio, el poder, la decisión de quiénes son el ejecutivo ya no está llegando Sí. a... Eso es como, creo que en un episodio de Los Simpsons, donde cabal está como el alcalde y de repente solo cambié de opinión. Sí, o O sea, sea, al final de cuentas es eso. O sea, sí, soy yo el que representa el poder, pero ajá. ese poder se ve coaccionado si en algún momento ciertas personas, ciertas cúpulas, eventualmente pues cambian, ¿no? No, y, ajá, y cambian a veces hasta de opinión, o sea, pueden ser las Exactamente. mismas estructuras, pero si cierto personaje no me conviene, entonces mi opinión va a cambiar y entonces mi apoyo Sí. también, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? O sea, digamos, Sí. la embajada siempre ha sido un poder importante, Pero pero quien está en la embajada es quien va ajá, poniendo el tinte de lo que se va a hacer y lo que no. porque digamos, si ahorita estamos en un Sí. gobierno republicano en Estados Unidos, entonces mucha gente asocia, entonces la derecha va a estar beneficiada. Pues no precisamente, o sea, ellos lo que están viendo son intereses y no Sí. necesariamente la línea política de la persona. Y no los intereses de Guatemala. O sea, obviamente, sino... o sea, cabe aclarar sí, sí, que sí. no es para beneficio de los guatemaltecos, Sí, pues sí, ellos sí. quieren preservar sus propios intereses. Y es lo que pasa saliendo este señor Curruchiche con sus gorritas de maga, maga por todos lados y que sí, que mis amigos en Estados Unidos, mis amigos en no sé dónde. Que igual, yo entiendo que igual tiene sanciones en Estados Unidos y entiendo que Sí. no las han retirado, o sea... No. Porque también es ese caso, o sea, le está poniendo él cierta importancia, pero ¿qué tanto le importa a Estados Unidos él? O sea, ¿es una persona de interés para Estados Unidos? Sí, es que es como esta cuestión en plan de yo soy importante en tal lado, por Porque eso. yo digo. Ajá, o sea, sí, ese tipo de situaciones, pero es como querer estar así como muy cerca de algo que sabes que te puede proteger en algún momento, pues, o sea, y que pasa mucho, pues, o sea, con este señor, con Consuelo Porras en su momento también, que también ella tuvo una noticia así mera extraña Cierto, con tienes razón. respecto. Esta semana hubo algo raro a nivel internacional, Sí. porque yo no me lo esperaba, si no lo sabían. Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas acusó a Porras de estar involucrada presuntamente, ahí sí lo voy a decir presuntamente, porque Sí, nadie que nos consta, y la verdad es que para que nosotros no nos acusen no después estamos acusando a nadie. Pero literal, es lo que dijeron los expertos internacionales de Naciones Unidas, y que Consuelo Porras aparentemente en las décadas de los 80s y 90s estaba involucrada en un caso de adopciones irregulares. En ese momento ya no era fiscal, obviamente, trabajaba creo que en un hogar seguro, equivalente a un hogar seguro, y ahí habían ocurrido adopciones ilegales. Entonces, pues eso estuvo interesante. Obviamente, pues ahí yo tengo como una postura rara en el sentido de, ella salió literalmente con un tweet diciendo que era falso. O sea, básicamente, a pesar de que era un testamento, pero el Ministerio Público también sacó una... De que eso ponía en riesgo a la persona. Y a la independencia de la institución. Es como que, no, mire, los expertos no dijeron, el Ministerio Público hizo. No. O sea, dijo, no, ella en tal año pudo y tampoco fue una acusación directa de usted hizo. Ajá. Sino en plan de, dentro de las investigaciones aparece tal cosa. Y entonces puede que esté implicada. O sea, en ningún momento sentenciaron. Exacto. Es como los casos Epstein. O sea, que las personas están apareciendo, digamos, en los archivos, pero no por ende hay un proceso penal. O sea, no es como que los expertos dijeron, y por tanto vamos a poner una denuncia. Pues, no es como que digan, vamos a poner una denuncia en la Corte Penal Internacional, que sería como el procedimiento, sí, la van a acusar de algo. Pues. Sino que ellos están diciendo, no, es que se están faltando a la moral de que la fiscal es incorrecta y están obstaculizando la justicia en Guatemala y no sé qué. O sea, y es esa situación. Ahí es donde puedes ver también de que ahí hay un juego de poder, un juego mediático, un juego de marketing incluso, es donde, ¿por qué también? O sea, está raro que de repente estas personas publiquen eso ahorita que en esta coyuntura. Ajá, pues. Exacto. Entonces, pues esa situación. Y dos, porque esta institución sale en defensa de algo que ellos incluso saben que no es una acusación directa. Ajá. Que digamos, ahí vamos un poco a lo que mencionamos con el deporte, porque al final la fiscal no es la institución. No. La fiscal es una empleada, es funcionaria, es trabajadora de la institución. Y en su momento, como un jugador,
pues va a ser un traspaso y va a venir alguien más a sustituir su espacio. Justo. O sea, no es que ella sea la institución en persona. O sea, Justamente. la acusación no es contra el MP. Y de repente sí puede dañar pues la integridad de las personas, de la institución, desde el punto de la confiabilidad que puedas tener, de cómo esa persona llegó hasta ese punto. Que pero si se tiene pero la yo creo memoria, que para este punto, que ya si se tiene esa la credibilidad memoria, ya no se hay, tiene. O sea, no hay mucho que pero, salvar. O sea, desde esa perspectiva, como institución sí se puede ver afectado. Que ahorita se me viene a la mente pues esta cuestión que hubo en un concierto de Coldplay donde el CEO de una empresa y la de recursos y la gerente de recursos humanos de esa misma empresa. Excelente, ese cámara de la Camki, sí. Que en algún momento pues está esta situación de que las dos personas estaban teniendo una relación extramarital entre ellos y que pues al día siguiente estas personas ya estaban fuera de la institución. Si no recuerdo mal, fue por renuncia de ambos. Ajá. Pero él era manera, pero en ambos casos, parte de esa situación con respecto a la institución fueron ellos. O sea, nosotros no estuvimos en ningún momento trabajando en función de lo que ellos estaban haciendo. Ellos como personas individuales lo hicieron. Y nosotros como empresa... Sí, digamos que en el caso de aquí en Guate, sí se podría haber afectado. Lastimosamente es una imagen que ya está dañada. O sea, la verdad es que no aporta. Tal vez el desgaste es mayor, digamos, eso podría ser. O sea, aporta más al desgaste de la imagen institucional que tiene el MP, que la gente no le tiene confianza a la fiscal. No. Y por eso... a muchas instituciones en general. No, pero digamos en el caso de ella es como que no es que la esté dañando, la verdad es que la desgasta más. Usted solita la dañó hace mucho tiempo. O sea, porque cada vez que... Desde que salió con Shinola en la cabeza... cada vez... Ya usted solita, señor. Cada vez que el presidente habla mal del MP, ella también sale. Sí. Y ese juego de poder y ese juego mediático desgasta a ambos. Pues, eso hay que admitir. El presidente ha hecho muy mal en responderle todos los casos cuando como presidente no es su trabajo. Sí, y el trabajo de ella tampoco es oponerse al presidente y ponerse en la cámara de póngase a trabajar. Usted también, señora, usted está invirtiendo piso en nosotros. En vez de estar grabando videitos, exacto, póngase a chambear. Usted no me diga que no está pelándosela, si está haciendo videitos de 10 minutos. Que no los grabó en 10 minutos. No, exacto. O sea, no fue hoy me siento, hoy me tiro y en un tiro saco el video. Sino, no, me equivoqué. Obviamente, por eso esto se llama sin guión, porque no podemos hacer eso. O sea, es una cuestión muy productiva. O sea, sí se requiere una infraestructura muy grande para tener todo ya listo, un teleprompter y luces y obviamente pues no trabarse. O sea, gente. Sí, o sea, al final de cuentas... Que sí lo tiene, pues, pero eso quiere decir que hay producción y toda la producción cuesta dinero. Sí. Y le está costando... Y ese dinero viene de nosotros. De Guatemala, sí. Exacto, o sea, no puede decir, póngase a trabajar, póngase a investigar. O sea... Sí. Mire cuántas investigaciones tiene ahí engavetadas, por favor. O mire cuántos casos se han cerrado. Coherencia. Esta semana se suspendió precisamente un caso de los más fuertes desde 2023. Ya para ir terminando, sí. Sí, vamos a ir concluyendo porque ya nos pasamos y podríamos seguir de largo, ¿verdad? Pero... Como siempre. Digamos, el caso TREP, al final se suspendió, que seguramente el MP lo va a apelar, como apeló ya lo de Zamora, ya para la gente que ya sabe. Sí. Pero, digamos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral actual, 4 de ellos estaban acusados en el caso TREP, porque el sistema, supuestamente el MP los acusaba de que el sistema de resultados preliminares, pues, tenía conflictos en la licitación y había conflictos de que se había pagado y no se había recibido y cuestiones así. Al final, los abogados de los magistrados piden que se solucione todo esto por la vía administrativa. Porque cuando un funcionario tiene pues un proceso, pues puede resolucionarlo por la vía penal o por la vía administrativa. Ellos consideran desde 2023, este caso no es un caso penal, este caso es un caso administrativo. Claro. El problema se alargó tanto que durante casi 2 años los magistrados no estuvieron en su puesto, porque tenían que asumir los suplentes porque ellos habían sido retirados, porque se les retiró el antejuicio. Entonces se les estaba investigando. Entonces ahora resulta que el gran caso del TREP, que esa era como la excusa que la gente usaba porque hubo fraude en 2023 y Arévalo llegó no sé qué, ese era el caso que la gente estaba como apoyando. El caso se ve por la vía administrativa. Entonces el proceso es muy diferente. Y digamos, toda la estructura, todo lo mediático del MP, pues ahí se va a morir. Seguramente el Ministerio Público va a apelar, eso es lo que ya dijeron ellos. Pero esos son los casos, pues, o sea,
el MP tanto insiste que está investigando y que está haciendo, y es como, Valdizón Sí. salió libre, y Sinibaldi también, y Benito Cerraron un también. montón de casos que en algún Hay unos momento casos que no se investigan, el de las vacunas Sputnik, Ujú. las fincas que se le regresan y se le devuelven y van y vienen de Otto Pérez Molina. Claro. Los casos de Yamatei también con algunas de sus fincas o apartamentos tampoco no avanzan, no se le investiga. Ahí hay un montón, pues, o sea, Sí. de Sí, cosas que hay no se hacen. para también poner en contraste de, bueno, qué imagen están dañando, porque el daño a la imagen que ya tiene es decir algo bueno. Ajá. O sea, al final de cuentas es como ya de la fama que tiene, decir algo bueno es lo que va a cambiar esa parte. Entonces, al final de cuentas, pues creo que este episodio se trató mucho de la intolerancia Sí, no, y sí, nos va a tocar, y este en año en Guatemala nos va a general. tocar tolerar a todos los que van a aceptar como Sí, magistrados y... sí. Y que en algún momento, pues también dentro de esa intolerancia, pues ha también surgido cosas buenas, si lo queremos ver de alguna manera. Desde el punto de vista, por ejemplo, la intolerancia hacia mazariegos con respecto a las votaciones para lo de rector y las planillas que están aliadas a mazariegos, que no están aliadas a mazariegos, que pues aparentemente están también teniendo pues toda esta situación. Entonces, Que eso también sigue, o sea, eso también hay que seguir en es la un pista tema porque ya bastante, sí, comenzaron a sí. elegir electores. No me queda claro quiénes van a ser los candidatos todavía. Seguramente Mazariegos va a buscar su reelección. No, pero o sea, lo que se Pero, comenzaron fueron los cuerpos ajá, electorales. por eso ya comenzaron a elegir electores. Sí. Pero eso hay que seguirlo porque eso va a seguir todavía. Sí. Según entiendo, ya hay, digamos, como 4 cuerpos electorales. En otro capítulo, si quieren, explicamos bien cómo funciona la elección de rector, porque también es otro Justamente. camote. Así como las comisiones de postulación tienen sus características, o sea, que es otro relajo. Otro relajo. Pero ya comenzaron, creo que hay 4 que ya sí dicen que son opositores totalmente de Mazariegos. Creo que hay 3 que él tiene, que son las 2 de humanidades y una agronomía, y hay otras 3 que están en disputa porque están en tercera vuelta. Sí. Y creo que la semana después de que salga se eligen nuevas. Ajá. Y falta todavía lo de los colegios profesionales. Sí. Y falta bastante, pero sí hay que darle seguimiento a eso. Sí. Pero entonces, al final, como muchas cosas son circunstanciales, la intolerancia puede funcionar en ciertas situaciones cuando es dañino para las personas que lo están recibiendo, pero también puede ser dañino para las personas a quienes se les está intolerando al final de cuentas. Que digamos Mazariegos, yo insisto, para mí Mazariegos es como un símil a Ricardo Quiñones tratando de maquillar la U, porque ahora hay comedor social en la U. Entonces, para quien quiera ir a desayunar, puede pagar 8 pesitos. Está y bien 13, para la gente creo que el almuerzo. Está bien para la gente que sí tiene la necesidad, pero no se hace para beneficio del sancarlista. Realmente no. Hay muchos más problemas. Ya cuando no haya, y es que cuando ya no haya estos puestos tan cooptados como están ahorita y ya hay gente que sí vaya a fiscalizar bien todo lo que se ha hecho, pues a ver qué van a encontrar. A mí esa es la idea que yo tengo, pues, o sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que van a llegar a encontrar cuando se destape todo? Sí. Que va a ser otro caso de Epstein, solo que de la USAC. De los archivos de Mazariegos. Algo sí, así. Porque ahí hay muchos rumores de las cosas que han pasado, cómo llegó al poder, cómo llegó a rectoría, eso es otro caso. Cómo se mantuvo tanto tiempo en humanidades. Exacto, sí. Y cómo son las sesiones del CSU, cómo no se permiten todavía las elecciones para el cambio. Claro, es que es un tema hay muchas situaciones. Entonces creo que sí hay... ese va a ser un tema bastante grande. Si en algún momento se logra rescatar como la institucionalidad de la USAC, de repente se puede enterar, puede ser más público todo esto. Que creo que es parte para poder mantener, es otro tema, pero sí hay que mantener no solamente informados, sino que también hay que participar y pues tener todos los ambientes, porque digamos, se mantiene la intolerancia a Mazariegos, pero tampoco hay una unidad, digamos, en la resistencia, por llamarle así. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es como que va a pasar lo mismo que pasó con Venezuela. Quitamos a Mazariegos y ¿ahora qué? ¿Y ahora quién ponemos? O sea, sí, al final pues hay muchas situaciones, hay mucho que trabajar como sociedad. Es lo que mencionaba también de la madurez al momento del deporte. También como sociedad tenemos mucha cuestión por madurar. Y pues a ver qué sucede. Bueno, la verdad es que me gustó mucho el episodio. Nos costó reunirnos al final con Eric. Ya en este episodio, ojalá la siguiente pues ya seamos los 3 con Luch. Y que también Marlen se vaya integrando poco a poco. Y obviamente pues van a haber invitados.
tal vez sería bueno traer a alguien que todavía esté metido bastante con eso de la USAC para traer a alguien que nos explique cómo está ahorita la jugada, quiénes son los candidatos o cómo es la organización ahorita. Igual con el tema de las comisiones de postulación para ver cómo está funcionando o quiénes son los que, como habíamos hablado la semana pasada, pues quiénes son los que tienen más potencial en asumir, ¿va? Sí, de repente, pues esta semana van a seguir surgiendo cosas y ese es un tema que va a estar vigente ahorita y dentro de un par de meses y de repente un año, entonces... Sí, porque digamos, en el caso de la fiscal, pues hasta en mayo es la elección ya del nuevo, entonces tenemos de aquí a bastante. Sí, y solo quiero agregar que Zamora está libre y ojalá el MP no lo vuelva a meter a Mariscal Zavala, porque va a pasar seguramente, ya lo dijo. Sí. La verdad es que pasar más de 1000 años en la cárcel por un crimen... 1000 días. Perdón, 1000 días en la cárcel por algo que no hiciste. Y si ya pasaste más tiempo de la condena que podrías tener, digamos, si te encontraran culpable, y ya la cumpliste y el proceso no avanza, la verdad es que es muy indignante. O sea... Sí, no, y pues también esta situación de cómo se instrumentalizan estos discursos de que sí, de que no, que también pues manteniendo, y que va siendo muy arbitrario a quienes sí se le aplica, a quienes no se le aplican, y que va pues desprestigiando la imagen de las instituciones, que era lo ultimito que estábamos viendo. Sí, porque no solamente es el caso Zamora, está los casos de las autoridades indígenas que están, como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que también es un caso que no le veo pie ni cabeza. Las personas de la USAC, hay un montón de casos. Ajá, o sea, ahí es lo que mencionaba, o sea, la verdad es que lo de el caso de las adopciones irregulares es lo de menos, cuando la imagen del MP, la verdad es que está muy desgastada, y la de la fiscal, no digamos. Pero sí, creo que la intolerancia fue el tema de hoy, sí. Estuvo bueno, hablamos de bastantes cosas y la verdad es que gracias por escucharnos, denos seguir en todas las redes sociales. No sé si quieres dar las redes sociales de Sin Guión, las tuyas. Sin Guión GT. Creo que sí. Si no, lo vamos a poner aquí abajo. Igual pueden seguir a Luch. Entonces ahí vamos a poner las de Luch. Vamos a poner las de Luch. A mí me pueden seguir en Instagram como sgabo-28. O solo 28, no, tampoco no me acuerdo. Entonces lo vamos a poner aquí también. Y buena onda, síganos escribiendo. Y adiós. Arbitrariedad.